Leonor Piper, un cuervo blanco. Fue médium durante más de 40 años. Las actas de sus sesiones alcanzaron más de 3.000 páginas. En las investigaciones realizadas, las más largas de la historia del espiritismo, se gastaron más de $150.000 de finales del siglo XIX. Con el nombre de Leonor Evelina Simon, nació el 27 de junio de 1859 en Nashua, New Hampshire, y fue la cuarta de 6 hijos, donde la conocían como Leonor. Creció en Methuen, Massachusetts, donde su familia se mudó cuando ella aún era muy joven. Con tan solo 8 años ya tuvo su primera percepción extrasensorial. Un día estaba jugando en el jardín y sintió un dolor agudo en el oído derecho. Para luego una voz susurrante le decía: «Tía Sara no muerta, está contigo todavía». Aterrorizada corrió a la casa y se lo dijo a su madre. Y más tarde resultó que la tía Sara había muerto en ese mismo momento. También habló de ver luces brillantes y rostros en su dormitorio y de que su cama se mecía continuamente. Los padres de Piper eran de ascendencia inglesa y miembros devotos de la iglesia congregacional en la que fue bautizada Leonor. Pero en 1910, con más de 50 años, en una de sus visitas a Inglaterra, fue bautizada en la iglesia anglicana. En su adolescencia disfrutó de los deportes y se convirtió en una experta costurera. De joven se la describe como alta, esbelta y elegante, con rasgos griegos y cabellos dorados. En 1881 se casó con William Piper y se mudaron a Boston, donde William ocupó varios puestos en la fabricación y las ventas. La pareja tuvo 2 hijas, Alta Laurette Piper en 1884 y un año después Minerva Leonora Piper. Poco después del nacimiento de su primera hija, Piper contrajo una dolencia persistente y su suegro la convenció de que consultara a un sanador psíquico, un médium ciego llamado Junior Cook. Durante su primera visita en junio de 1884, Piper experimentó espasmos curiosos y sintió que estaba a punto de desmayarse. En una segunda visita, el médium colocó sus manos sobre su cabeza y al poco ella estaba inconsciente. Un investigador a quien Piper más tarde le describió la experiencia, escribió: «Mientras perdía el conocimiento, se dio cuenta de un torrente de luz y vio caras extrañas y una mano que se movía delante de ella». Todavía en estado de trance, Piper se levantó de su silla, caminó hacia una mesa en el centro de la habitación, tomó un lápiz y un papel y escribió rápidamente. Luego entregó el papel a otra persona presente, el juez Frost, y volvió a su silla todavía en trance. Habiendo recobrado el conocimiento y sin ningún recuerdo de lo que había ocurrido, Piper se enteró por Frost, un jurista respetado, que lo que había escrito era un mensaje coherente y significativo del hijo fallecido del juez, que había muerto en un accidente hacía unos 30 años antes. A medida que se corrió la voz de la experiencia de Frost, la propia Piper comenzó a recibir solicitudes de sesiones. Intentó hacer esto en casa con familiares y amigos con cierto éxito. Según nos cuenta Divaldo Franco en una de sus conferencias, en una ocasión 2 señoras bien vestidas de la alta burguesía local llegaron y le preguntaron dónde se encontraba un monedero que había sido perdido por una de las señoras. La señora Piper le indicó detalladamente el lugar y el mueble donde se encontraba el monedero perdido. Las 2 señoras, cuando llegaron a casa, reconocieron inmediatamente el lugar y encontraron el monedero. Una de estas damas era la señora Given, suegra del notable padre de la psicología pragmática americana, el profesor de Harvard, Dr. William James, notable y famoso internacionalmente, quien estaba interesado
en fenómenos psíquicos y que había establecido una rama estadounidense de la Sociedad Británica para la Investigación Psíquica, la SPR. James se rió de su incredulidad y la llamó víctima del engaño de una médium, dándole explicaciones de cómo lograban su fraude, pero ante la insistencia de las señoras decidió comprobar por sí mismo el engaño. Así que en otoño de 1885, William James se dirige a la sesión en casa de la señora Piper. Ya solo al entrar le sorprendió que no hubiera accesorios como gabinetes, luces rojas o círculos de sillas como en las sesiones que estaba acostumbrado, y se asombró con la señora Piper, pues era callada y tímida, y no había nada de extravagante como en tantos otros médiums. Leonor advirtió cortésmente a sus invitados que no habría nada sensacional y que ella simplemente entraría en trance y uno de sus controles espirituales se haría cargo de todo. Puede que se den o no mensajes, ella no tenía el control sobre ello. Después del éxito que tuvo esta sesión, James pasó a celebrar un total de 12 sesiones, con distintas personas, siendo significativa la mayor parte de la información recibida. Al carecer de tiempo para hacer más investigación, el Dr. James le pasó el testigo a Richard Hodgson. Este continuaría la investigación psíquica a tiempo completo. Era un australiano que había estado enseñando Derecho y Filosofía en Inglaterra y ahora había asumido la dirección de la ASPR, o Sociedad Americana para la Investigación Psíquica, como ejecutivo. Hodgson había investigado previamente casos en nombre de la SPR y se había ganado una reputación por sus enfoques escépticos con respecto a médiums como William Eglinton y Elena Blavatsky. Tenía una reputación de ser inflexible. Hodgson celebró su primera sesión el 4 de mayo de 1887, teniendo cuidado de no revelar su nombre ni el motivo de su estancia en Estados Unidos. Cuando Piper entró en trance, su control o espíritu comunicante, llamado Finnew, comenzó a dar detalles de los miembros de la familia de Hodgson. También le habló de Fred, le dijo que podría ser un primo, contándole que habían ido juntos a la escuela y que seguía saltando a la rana, que sacaba lo de mejor de él y que al morir tuvo movimientos convulsivos. Hodgson reconoció que su primo Fred superaba a todos con los saltos voladores que realizaba saltando a la rana. Este se lesionó en la columna en 1871 y permaneció en el hospital 15 días, con convulsiones ocasionales, muriendo en una de ellas. En otra sesión, le habló de unas llaves que había perdido en las montañas, haciendo senderismo y dónde las encontró. Con todo esto, la actitud desconfiada de Hodgson comenzó a suavizarse, pero seguía sin creer en la supervivencia después de la muerte. El investigador siempre pensó que se trataba de un caso de telepatía, pero no podía explicar la telepatía en el caso, como la referencia que le hizo Finnew de que su hermana, en Australia, pronto daría a luz a su cuarto hijo. Un niño que, desconociendo Hodgson en ese momento el dato, se comprobó que era real. Este primer espíritu que se comunicó a través de la señora Piper fue un médico francés llamado Finnew y que decía haber muerto a los 70 años, aproximadamente en el 1860. Este espíritu, cuando se le hablaba en francés, parecía omitir contestar, y en cuanto a medicina, las comprobaciones no fueron exitosas. Aparte que el rastreo que hicieron los investigadores con los datos que les había proporcionado fue infructuoso, así que no estaban convencidos de que Finnew hubiese existido alguna vez. Sin embargo, coincidieron que en las sesiones exitosas, Finnew arrojaba cantidad de información sin dudar ni equivocarse, por lo que llegaron a la conclusión que ni el más hábil de los detectives hubiera encontrado dicha información, que se habría necesitado dinero y tiempo del que la médium carecía, y tenían la impresión de rectitud
franqueza y honestidad por parte de Piper. En 1888, Hobson quedó con Piper para dar sesiones periódicas e investigarla, a lo cual ella se prestó. A través de Hobson, la SPR invitó a Piper a Inglaterra para observar su actividad mediúnica. Llegó a Liverpool junto con sus dos hijas en noviembre de 1889 y permaneció hasta principios de febrero en Inglaterra. En Liverpool se alojó en casa de Oliver Lodge, profesor de física en el University College de Liverpool y jefe del comité designado para evaluarla. Junto a él trabajaron Frederick Myers, profesor universitario y miembro fundador de la SPR, y Walter Leaf, banquero inglés e investigador psíquico. Para evitar el fraude, con su autorización se examinaba su correspondencia. Se contrataron empleados domésticos que desconocieran la familia. Se revisó su equipaje en busca de directorios, biografías y similares. Tenían que abstenerse de hablar sueltamente en su presencia, y uno de los investigadores siempre la acompañaba en sus desplazamientos. Incluso Hobson contrató a un detective para asegurarse que no buscaba información. Para las sesiones que se realizaron en casa de Lodge, se seleccionaban los asistentes al azar, incluso cuando Piper ya estaba inconsciente. Cuando ella entraba en trance, convulsionaba con movimientos bastante violentos, tanto al inicio como al final de la sesión. Se llevaron a cabo un total de 98 sesiones, descritas todas ellas en un informe de 214 páginas de Myers, Lodge y Leaf, titulado Un registro de observaciones de ciertos fenómenos de trance, publicado en las actas de la SPR de 1890. A su vez, Hobson escribió otros dos informes, uno de 168 páginas en el año 1892 y otro de 300 páginas en el 1897, todos ellos registrados en la SPR. Uno de los tantos casos que contienen estos registros tiene como protagonista a un familiar de Lodge. Este escribió a un tío anciano para que le mandara un objeto perteneciente al hermano gemelo del tío que había muerto 20 años antes. Lodge recibió por correo un reloj de oro y se lo mostró a Piper en una sesión. Él relata que Finew le dijo casi de inmediato que había pertenecido a uno de sus tíos que había muerto de una caída y que el reloj estaba en posesión del tío Robert, que era el sobreviviente. También le dijo que era del tío Jerry. Lodge insistió en saber más y le contó episodios como nadar en un arroyo peligroso, matar un gato o poseer un pequeño rifle. Todo desconocido para él, pero que a través del tío gemelo sobreviviente, de su padre y de otro hermano fueron corroborados. Al tiempo, apareció otro control llamado George Pelham, seudónimo utilizado por Hobson para George Pellev o GP, un joven escritor que conoció durante los primeros años de su vida en Boston. Pelham estudió en Harvard y trabajó como abogado y periodista. Se conocieron cuando se unió a la SPR americana. Como ateo, Pelham le dijo a Hobson que si moría antes que él y sobrevivía a la muerte, intentaría hacérselo saber. Pelham murió en 1892 a los 32 años después de caer por un tramo de escalones de hormigón. El 22 de marzo, poco más de un mes después de su muerte, Hobson llevó a un amigo de Pelham, John Hart, a una sesión anónima con Piper. Al principio, Finew comentó que George estaba allí y comenzó a dar explicaciones de los amigos de Hart. Como prueba de identidad, le dijo que unos botones que llevaba su amigo le habían pertenecido y que los padres de él, de Pelham, se los habían dado como recuerdo. Hart confirmó que todo era cierto. En otras sesiones, Pelham mencionó amigos en común como Jean y Mary Howard.
Pelham contó que tuvo una conversación sobre Dios con la hija de 15 años de los Howard, Catherine, y que todos desconocían. Otro ejemplo más de que no era telepatía lo que pasaba con la señora Piper. Hort quedó impresionado por los saludos y gestos del habla característicos de Pelham vivo. A partir de entonces se convirtió en el control principal y comenzó a usar la escritura para permitir que otras personalidades se comunicasen con los asistentes a las sesiones. GP dijo que Finnew estaba ayudando para evitar que otros interrumpieran. Hobson llevó a las reuniones con GP a un total de 150 personas, de las cuales 30 eran conocidos por GP. Él reconoció a todas las personas que había conocido en vida, menos a una mujer que él conoció cuando era una niña. Cuando le dijeron de quién se trataba, preguntó por toda su familia, a la que recordaba perfectamente. Hobson argumentó que esto era consistente con lo que se esperaría si Pelham hubiera sobrevivido a la muerte y se hubiera encontrado capaz de comunicarse. Él era distinto en todo a Finnew. Todos los que lo conocieron en vida y entablaron conversación con él dieron pruebas de que era realmente con GP con quien hablaban, por su conversación, forma de hablar o incluso por sus gestos. Después de conocer a esta nueva personalidad, Hobson, en su informe de 1897 sobre las sesiones con Pelham, reveló su nueva convicción sobre la supervivencia de la conciencia después de la muerte. En este informe, Hobson describe que la señora Piper mostró una preferencia a escribir para comunicarse. Para ello, apoyaba la cabeza en una almohada encima de la mesa, antes de entrar en trance, con la mirada hacia la izquierda y escribiendo en el lado derecho. Esto posibilitó que se comunicaran dos entidades, una en conversación hablada y otra usando la mano para la escritura. Durante el año 1895, las comunicaciones se deterioraron por aparentes intrusiones causadas por espíritus atados a la tierra. En ese momento, GP y Finnew habían dado paso a Rector, un nuevo grupo de controles que decían ser espíritus avanzados que habían partido del plano terrestre hacía mucho tiempo. Rector le dijo a Hobson que el organismo de Piper se estaba debilitando y que tenía que descansar. Finnew apareció por última vez en enero de 1896, pero GP estuvo como asistente de Rector hasta 1904. Rector y otros miembros de la banda Imperator, como se hacían llamar estos últimos espíritus, se comunicaban principalmente por escritura automática, aunque algunas veces usaban la voz. William James describió a Rector como un anciano, un clérigo de voz algo hueca, algo cansado, muy paciente, incomprensivo y deseoso de ayudar. En 1901 muere Frederick Mayer y comienza a surgir el fenómeno mediúmnico de las correspondencias cruzadas. Estas consistían en declaraciones fragmentadas, dadas a médiums distintos en lugares diferentes y aparentemente sin sentido, que parecían haber sido hechas por el espíritu de Myers. Estos textos, al juntarlos, tenían un mensaje. Piper fue una de esas médiums elegidas, siendo esta nueva investigación uno de los motivos por los que viajó en 2 ocasiones más a Inglaterra. El 20 de octubre de 1901, el New York Herald publicó una declaración que Piper le había dado a uno de sus reporteros, en la que negaba ser espiritista y que después de 14 años sin llegar a una conclusión definitiva, iba a dejar la investigación. Según esta entrevista, ella decía que creía que los muertos no hablaban a través de ella. El 25 de octubre, en la edición del Boston Advertiser, cita otra entrevista en la que la señora Piper dice que ella no hizo ninguna declaración como la publicada en el New York Herald y que más o menos lo que opina es que los difuntos pueden o no haberla controlado, que no lo sabía.
Hobson siguió trabajando con Piper y se esperaba que finalmente publicara un tercer informe. Sin embargo, el 20 de diciembre de 1905, con 50 años, Richard Hobson murió de un infarto después de un partido de balonmano. Sus notas fueron encontradas indescifrables, descartando la publicación póstuma. El 28 de diciembre, un mensaje que venía de Hobson fue entregado en trance de Piper. Él solía bromear diciendo que entendía mejor que nadie las dificultades de comunicarse y que si moría, él la controlaría mejor que nadie. Hobson apareció en muchas sesiones de Piper. William James recopiló 69 de estas sesiones y las analizó en un artículo de 120 páginas publicado en la SPR de 1909. El registro muestra una primera aparición emocionada, breve y en gran parte incoherente, que rápidamente se vuelve más articulada en apariciones posteriores, que lleva una fuerte indignación del manierismo y el carácter de Hobson. James señala que las características de Hobson, como su amor por la discusión, las réplicas, su risa frecuente y su hábito inusual de citar poesía en cada oportunidad, fueron evidentes. Los asistentes que habían conocido a Hobson recibieron información precisa sobre los incidentes conocidos por ambas partes, pero a veces había mucha confusión y declaraciones erróneas. Las investigaciones posteriores fueron dirigidas por James Hislop. Al igual que Hobson, llegó a adoptar una visión espiritista de la mediunidad de la señora Piper. Él argumentaba que los controles a menudo no entendían lo que el espíritu comunicador les quería decir, pues se lo comunicaban en forma de imágenes mentales, que era su medio de comunicación. Por eso, a veces existían errores que no eran tales, sino un mal entendimiento por parte de los controles. Hislop consideró que la comunicación espiritual era la hipótesis más racional en el caso de la señora Piper. Un informe de 785 páginas fue publicado por la delegación de la SPR estadounidense en 1810. Se trataba de un análisis de 17 sesiones en las que Hislop creía estar en comunicación habitual con el espíritu fallecido de su padre y otros miembros de su familia. En 1908, la mediunidad de Piper comienza a deteriorarse, después de su segundo viaje a Inglaterra y después de que en 1910 apareciera Estudios sobre espiritismo, que fue una evaluación escéptica de la mediunidad de Piper basada en 6 sesiones realizadas por G. Stanley Hall, presidente de la Universidad de Clark, y de la doctora Amy Tanner, su asistente. Estas sesiones no estaban organizadas y a menudo eran cuestionables. No se supervisaban los asistentes y se tomaban registros esporádicos. Trataron a Piper duramente para probar la profundidad de su trance, para ver si estaba inconsciente. Se realizaron varias pruebas como ponerle alcanfor en la nariz, pincharla con una aguja, ponerle sal en la boca y más ocurrencias para ver si realmente estaba dormida o fingiendo, llegando a la conclusión que su estado de trance era verídico. Su hija mayor declaró más tarde que sufrió de una lengua llena de ampollas e hinchada que le causó un considerable dolor durante varios días. La salud de Piper comenzó a decaer durante este periodo. Se realizó una tercera visita a Inglaterra en octubre de 1909, pero estuvo enferma la mayor parte del tiempo y había poca comunicación. Salir del trance fue especialmente difícil, incluso cayó en coma. En una sesión de mayo de 1911, Imperator hizo saber que suspendían su mediunidad, por lo que su estado de trance nunca volvió, aunque pudo realizar algo de escritura automática. En 1912 dejó de trabajar casi 10 años y volvió con algún investigador, pero se retiró definitivamente en 1927.
Leonora Piper murió el 3 de julio de 1950 a los 91 años por una bronconeumonía en su casa de Brookline, Massachusetts, donde fue enterrada. De su comportamiento, los investigadores reconocieron que estaba totalmente más allá y por encima de toda sospecha. Era una mujer con una moral intachable, lo que hizo a todos confiar en ella. Todos ellos fueron respetuosos con la señora Piper como persona. Lodge comentó que Piper no mostraba curiosidad y hacía pocas preguntas. Leonora Piper dedicó gran parte de su vida al servicio de la ciencia y como resultado, muchos de los que antes habían dudado de la posibilidad de sobrevivir a la muerte se convencieron de su realidad. Uno de ellos fue el profesor William James, cuyas palabras sobre Leonora Piper han sobrevivido durante mucho tiempo a su propio paso por este mundo. Él dijo: para alterar la conclusión de que todos los cuervos son negros, no hay necesidad de buscar una demostración de que ningún cuervo es negro. Es suficiente un cuervo blanco. Uno solo es suficiente. Muchas gracias.